Buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle la investigación de análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre, le compartimos nuestras redes sociales para que nos siga en Facebook, X, Instagram, Threads y TikTok, @mexiquensetv y @Raimundo Tenorio. La semana pasada, la Auditoría Superior de la Federación, organismo dependiente de la Cámara de Diputados y encargado de verificar que la ejecución del presupuesto federal se aplique a cabalidad y con cuentas claras, informó que en el año 2022 fueron más de 30,000 millones de pesos los que quedaron sin ser solventadas las aclaraciones o reembolsos a la Federación, es decir, un claro desfalco a la hacienda pública. Y hoy vamos a hablar de este tema y otros más, como los datos de comercio exterior que hoy se dieron a conocer, y lo haremos en una super mesa de análisis con dos especialistas que usted ya conoce, Carlos López Jones y Pedro Tello Villagrán, a quienes les doy la bienvenida a esta noche. Buenas noches, Raimundo. Gracias por la invitación. Saludos, Carlos. Saludos, Pedro. Muchísimas gracias, Raimundo. Gracias, amigos míos. Y bueno, si algo lleva en el propio título de este programa es Cuentas Claras, y más aún cuando la Auditoría Superior de la Federación, ya al entregar su informe definitivo de todo el año 2022, pues hace ahí el señalamiento específico de que hay irregularidades por más de 32,894 millones para ser exactos. Este gasto federal que autorizamos los mexicanos a través del presupuesto, suponemos que debe ejercerse a cabalidad, con transparencia, sin reservarse información, pero ¿qué tanto los dientes que se le han dado a la Auditoría Superior de la Federación, mi querido Pedro, sirven de algo? Bueno, yo diría que la revisión que realiza año tras año la Auditoría Superior de la Federación de las cuentas públicas es un ejercicio que me parece indispensable, aunque creo que es insuficiente. Voy a ubicar dos datos para tener en su justa dimensión por qué esto es insuficiente. Entre el año 2019 y 2022, el monto de los recursos que le han sido observados a las dependencias del gobierno federal, solo las dependencias del gobierno federal, supera los 77,000 millones de pesos. La mayor parte de esa cifra, Raimundo, no ha sido, a pesar de que estamos ya en el sexto año de la presente administración, la mayor parte de esos fondos no han sido todavía aclarados. ¿Por qué digo que es insuficiente los dientes que tiene la auditoría? Bueno, pues porque un monto tan significativo de recursos como el que acabo de señalar no se ha traducido en la apertura de expedientes que lleven a juicio a quienes han utilizado las dependencias gubernamentales y el presupuesto gubernamental o el presupuesto federal como una suerte de patrimonio personal. Esa es la primera cuestión. Y la segunda es que cuando uno revisa, y seguramente Carlos va a entrar también con detalle en este asunto, ¿dónde está la mayor parte de los recursos que no son aclarados a cabalidad? Uno termina por encontrar que es justamente lo que llamamos el gasto federalizado, es decir, los recursos que el gobierno federal entrega a las diferentes entidades federativas del país para que éstas puedan disponer de fondos que les permitan atender desde sus costos de operación hasta los proyectos de inversión que han planeado. Y ahí es importante señalar que es justamente en ese gasto federalizado donde el monto de las observaciones o de los recursos que tienen que ser aclarados porque no existen las facturas o porque la aplicación de los fondos no se realizó en atención a los procedimientos previamente establecidos, ahí la auditoría observó más de 25,000 millones de pesos a gobiernos de los estados, y estos solamente han comprobado 2,193 millones. Es decir, hay por ahí un déficit de más de 22,800 millones de pesos por comprobar. Y lo más interesante es que cuando revisamos el detalle de qué está pasando, no solamente del gobierno federal, por eso hablaba yo de los 77,000 millones de pesos acumulados en lo que va en los primeros 4 años de la presente administración, sino cuando bajamos a nivel de los estados, nos damos cuenta de que gobiernos como el de Baja California Sur, como el de Durango, como el del Estado de México y el del Estado de Michoacán, son las 4 entidades federativas donde es mayor el monto de los fondos que tendrían que aclarar acerca del uso y el manejo de los mismos
para rendir cuentas y garantizar la transparencia que una democracia como la mexicana requiere cotidianamente. Fíjate, mi querido Carlos, con esta acopio de información que hizo Pedro, en estos años en los cuales la Auditoría Superior de la Federación ha auditado, que es hasta el año 2022, revisé a nivel de municipios, por ejemplo, aquí en el caso del Estado de México, nada más en el año 2022, entre los 10 municipios que más suman observaciones están Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan, Tecámac y Nezahualcóyotl. 5 municipios del Estado de México en el año 2022 con el mayor número de observaciones. Pero ese gasto federalizable, los mexicanos, ¿en qué deberíamos de verlo si es que hay recursos desde la Federación a municipios y estados? Fíjate, Raimundo, que la actividad de la Auditoría Superior de la Federación es muy interesante y coincido plenamente con Pedro en el sentido de que le hacen falta recursos, le hacen falta dinero para llevar a cabo una auditoría más amplia. Ejemplo, hay una situación ahí que menciona la auditoría donde señala que el contrato para pintar el AIFA en no sé qué cosa de 170 metros, pues llegaron ellos y vieron que nada más estaban pintados 70 metros. Entonces, pues faltan 100 metros o se sobrepagaron esos 100 metros de pintura. Pero, por ejemplo, no nos dice nada sobre las personas que están recibiendo apoyos federales. Decía Carlos Ursúa, que en paz descanse, primer secretario de Hacienda, que había por lo menos 600,000 personas adultas mayores que eran fantasmas. Es decir, que habían recibido dinero, pero que no existían. Y ese es un tema, por ejemplo, que la Auditoría Superior de la Federación no está revisando. Estamos hablando de 216,000 millones de pesos. Es un desfalco brutal. Hemos visto en varios medios periodísticos donde se señala que hay contratos para familiares del señor presidente. Bueno, eso es otra situación que la Auditoría Superior de la Federación debería de estar revisando, si es cierto que hubo estas adjudicaciones directas, cómo se llevaron a cabo las mismas, porque la Auditoría Superior de la Federación hace una auditoría forense. Esto es, el estado de Ecatepec, el municipio de Ecatepec pidió 1,000 millones de pesos para comprar 400 luminarias. Entonces llega el auditor y ve que se hayan comprado las 400 luminarias y pues empieza a juntarlas y dice sí, sí se compraron o se compraron 200 y entonces nos debes la mitad del contrato. Y ahí lo que pueden hacer los estados o los municipios o la autoridad encargada de llevar a cabo el gasto es devolver el dinero. La Auditoría Superior de la Federación dice, me han devuelto más dinero de lo que me han dado en recursos. Y eso es muy bueno. Y ahí creo que podemos cambiar la ley. Es decir, lo que la Auditoría Superior de la Federación recupere este año debería de integrársele para que el próximo año tenga más recursos. Es fundamental que se auditen todas las cuentas. No importa el gobierno, no importa si son panistas, perredistas, morenistas. Esto es una situación de que son nuestros impuestos, esto es una situación de que ese dinero debería de usarse en medicinas, el dinero es finito, y si se lo estamos dando al municipio de Ecatepec, quienes vivimos en Chiapas, en Tlaxcala o en Veracruz, porque al final del día los impuestos son de todos y terminan en Ecatepec para comprar las luminarias, si no se compran las luminarias, pues alguien en Ecatepec tendría que terminar en la cárcel. Porque ese dinero no es de Ecatepec, es de todos los mexicanos que contribuimos de alguna manera para que existan esas luminarias en Ecatepec, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, creo que debemos de tener más sanciones para que cuando los estados y municipios pidan dinero, se gaste el dinero a cabalidad en lo que se pidió y haya mayor orden de cómo se informa. Porque a veces hay municipios que no informan correctamente de cómo hicieron las cosas y bueno, pues por eso hay estas observaciones, ¿no? Y evidentemente deberíamos de tener una mayor cantidad de carpetas en la Fiscalía General de la República, porque es dinero de todos los mexicanos. Sí, sí. Pedro, si bien es cierto que la Auditoría Superior de la Federación, que tiene también escaso presupuesto, no audita el 100%, es una muestra lo que audita, ha informado también de la tremenda cantidad de adjudicaciones que hay de carácter directo sin que entren a concurso, como lo manda la ley de ejercicio del presupuesto, pero también, nada menos hoy, nos enteramos que otro más, que es ahora Mexicana de Aviación, se reserva información por 5 años de no dar cuentas de la forma en que ha contratado y cómo se está gastando. Ese es quizás, yo diría, el segundo tema que me parece muy importante destacar.
Todos los mexicanos aspiramos a recibir bienes y servicios de la mejor calidad, cuando estos provienen fundamentalmente del sector gubernamental, federal, estatal o municipal. Y en consecuencia, asumimos que cuando se les asigna una partida presupuestal para mejorar el alumbrado público, o el alcantarillado, o la pavimentación, asumimos que utilizan estos fondos correctamente y que rinden cuentas acerca de la manera bajo la cual se seleccionan proveedores, se pagan esas cosas, se reciben al mismo tiempo las facturas y se presenta el informe correspondiente. Pero cuando uno percibe que un gobierno como este, en las obras de infraestructura más importantes, las ha declarado de seguridad nacional y consecuentemente la posibilidad de que la sociedad mexicana acceda a la información detallada de cuánto costó el AIFA, cuánto cuesta Dos Bocas, cuánto nos está costando cada una de estas grandes obras, el Tren Maya, etcétera. Bueno, pues estamos frente a un gobierno que por una parte pregona la transparencia, el que se hacen las cosas a diferencia de como se hacían en el pasado, pero por la otra mano estamos frente a un gobierno que nos sigue ocultando información que nos permitiría entender que efectivamente las decisiones de inversión y la manera de seleccionar a los proveedores y los costos de ese mismo proceso de construcción se ajustan precisamente a lo que reclama la eficiencia en el ejercicio del gasto público, y por eso creo que tenemos una auditoría superior de la Federación a la que le faltan dientes, y yo diría un gobierno federal al que le sobran recursos para ocultar información todavía a esta altura de nuestra historia. Vaya, bueno, pero este tema entonces tendrá que seguir con la auditoría del 2023 y después la de 2024, y nos vamos a enterar seguramente de las cifras definitivas hasta dentro de 2 años, si bien nos va. Entonces, pero hay otras cosas muy importantes de qué hablar, como es la inversión extranjera y la balanza comercial. Amigos, les propongo que vayamos a una breve pausa y regresamos aquí con más Cuentas Claras con Carlos López Jones y Pedro Tello Villagrán.